Bien, buen día, bienvenidos a otro video para los temas de intervalos de confianza. Vamos a ver el ejercicio número 6. Este va a ser igual que el video anterior, con algunas pequeñas diferencias que nos van a indicar que tenemos que utilizar otro método, otra herramienta. Vamos a leer el ejercicio. Dice, tras mucha investigación sobre la nueva maquinaria, finalmente se decidió instalar una maquinaria de un excelente proveedor. Esta maquinaria es adicional a la que ya estaba instalada para la fabricación de alambre de 0.5 milímetros. Tras 6 meses de fabricación en ambas líneas, el nuevo ingeniero de piso asevera que hay discrepancias en el diámetro de los alambres que producen ambas maquinarias. Se debe realizar pruebas para confirmar o rechazar las afirmaciones del ingeniero. Se realiza un muestreo para cada máquina y se registran los resultados del laboratorio de metrología. A ver, es exactamente igual al anterior, ¿sí? Las únicas diferencias son, bueno, aquí tenemos otros valores, me parece, sí, tenemos otros valores en cuestión del muestreo. De hecho, incluso el tamaño de las muestras es diferente. Aquí tenemos 19 y 14 y en este ejercicio que estamos haciendo tenemos 17 y 12. Y no solo eso, sino que también, aparte de del tamaño de la muestra, tenemos algunas características que dice que, por ejemplo, en estudios anteriores se corroboró que las varianzas de los procesos son diferentes, es decir, la varianza de un proceso es diferente a la otra. Igual son distribuciones probabilísticas, son normales y un nivel de confianza del 92%. ¿Sí? Igual tenemos que calcular un intervalo de confianza de diferencia de medias. Entonces, vamos a ver. Vamos a utilizar bajo esos criterios un intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones con distribuciones normales, varianza desconocida, pero igual. Ah, no, este no. Sería varianza desconocida, pero diferente. Entonces vemos que pues es muy parecido eh, al video anterior, al ejercicio anterior. Tenemos una fórmula muy parecida, solo que aquí en lugar de utilizar estos grados de libertad de N1 más N2 menos 2, utilizamos una V y esa V utilizamos las varianzas. Esa sería la diferencia, la principal diferencia. Aquí no tenemos una SP que calcular, que sería esta SP, sino una V. Bueno, vamos a iniciar con el ejercicio. Ya tenemos aquí. Aquí está. No, este no es. Aquí está. Aquí ya teníamos el caso 3. Teníamos el caso 4A. Ah, perdón, 4A. Uy, uy, uy. A ver si no los confundo más. Este era el 4A. ¿Ok? Caso 3, caso 4A. Diferencia de medias, varianza desconocida, pero iguales. Y vamos por el caso 4B. Esa es la diferencia, es la única diferencia entre el caso A y el 4B, que las varianzas son desconocidas, pero en el caso del 4A son iguales
Y en el 4B, pues ya sabemos que son diferentes. Ojo, las fórmulas son muy parecidas, pero pues tienen diferente aplicación. En donde calculamos el SP, este SP es en el caso 4A, y acá no vamos a calcular SP, sino que vamos a calcular una V. Entonces, pues, bueno, vamos a ejercicio 6, 4, 5, 6. Ejercicio 6. Es un intervalo de confianza para la diferencia de medias, varianzas desconocidas y diferentes. Ese sería para la principal diferencia. Tenemos los datos, bueno, estamos calculando un intervalo de confianza para la diferencia de medias. ¿Por qué diferencia de medias? A ver, vamos a recordar un poco, porque estamos analizando la diferencia de medias. Estamos haciendo una comparación entre dos poblaciones, ¿sí? Queremos encontrar si esas dos poblaciones son iguales o son diferentes. Entonces, si la población uno tiene una media 1, la población 2 tiene una media 2. Si hacemos un intervalo de confianza para la diferencia de medias, si esta diferencia es igual a 0, quiere decir que M1 es igual a M2. ¿Sí? Si esta diferencia de medias es menor que 0, quiere decir que M1 es mayor que M2. Si esta diferencia de medias es mayor que 0, quiere decir, ay, perdón, sí, cierto. Aquí ya ando un poquito dormido y no me he tomado mi café. Si M1 menos M2 es menor que 0, entonces quiere decir que M2 es mayor que M1, ¿sí? Si M1 menos M2 es igual a 0, quiere decir que son iguales. M1 y M2. Y si M1 menos M2 es mayor que 0, bueno, eso quiere decir que M1 es mayor que M2. Entonces, bueno, eso sería una buena forma de presentar los resultados en este tipo de intervalos de confianza. ¿Cómo sabemos si es mayor o menor? Bueno, si en el intervalo de confianza tenemos puros números negativos sin que esté el 0 dentro de ese intervalo de confianza, pues vamos a saber que M2 es mayor que M1. Si en cambio en el intervalo de confianza hay puros números positivos, pues vamos a saber que M1 es mayor que M2, ¿sí? Sin que el 0 esté dentro del intervalo de confianza. De lo contrario, si el intervalo de confianza sí está el 0 dentro del intervalo de confianza, pues sabemos que M1 y M2 son iguales. ¿Cómo se podría representar por un medio gráfico? Bueno, pues si tenemos una marca de un 0, no me traje mi.
No, pues bueno. Supongamos que el cero está aquí. Ese sería el cero en el parámetro que estamos analizando. En este caso, estamos analizando el diámetro de los alambres. Entonces, si la diferencia del diámetro de alambres de los dos procesos nos da cero, bueno, pues a eso nos referimos con ese cero. Vamos a poner en el primer caso, aquí sería el primer caso, el segundo caso y el tercer caso. Y vamos a dibujar un cuadro de texto en donde tengamos el intervalo de confianza que está dado por... Supongamos que este paréntesis es el intervalo de confianza inferior y este paréntesis es el intervalo de confianza superior. Sin relleno y sin contorno. Por lo contrario, aquí la diferencia M1 menos M2 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, si M2 es mayor que M1, en el intervalo de confianza que estamos, van a ser los dos intervalos negativos. En el segundo caso, los dos intervalos va a ser uno negativo y otro positivo y vamos a tener el cero en medio de ese intervalo. Y en el tercer caso, M1 tendría que ser mayor que M2, entonces el intervalo tendríamos dos valores positivos y el cero no estaría dentro de ese intervalo. ¿Sí? Esa sería básicamente la explicación de cómo podemos comprobar si la media de dos poblaciones son iguales o son diferentes, o incluso determinar cuál de ellas es mayor que la otra. Aquí estamos hablando del diámetro del alambre, pero puede ser cualquier cosa. Estaturas, pesos, ya a nivel industrial, pues podemos hablar de número de defectuosos por lote o número de defectos por unidad. Podemos hablar sobre desempeño de máquinas, si el desempeño de una máquina es igual al de la otra. Tiempos. Hay muchos parámetros, muchísimos parámetros que podemos medir. Entonces, básicamente eso es lo que queremos comprobar con esta comparación de intervalos para la diferencia de medias. Entonces, si volviendo al ejercicio, queremos comprobar si la máquina vieja es exactamente, produce alambres con el mismo diámetro que la máquina nueva, ¿ok? Entonces, es el intervalo de confianza para la diferencia de medias, la población con distribución normal. ¿Cómo sé que es distribución normal? Bueno, aquí dice, supongo que las distribuciones probabilísticas del diámetro en ambas máquinas son normales. ¿Sí? Tenemos un intervalo de confianza asignado
que en este caso es del 92%. Ya por default tenemos el valor de alfa, que vendría siendo uno menos el nivel de confianza, un 8%, y pues por default también tenemos alfa sobre 2, que a veces lo utilizamos y a veces no. Todavía no sabemos si lo vamos a utilizar o si sí. Sería este entre 2. También lo presentamos como porcentaje. Ojo con los porcentajes, ¿eh? Recuerden que Excel redondea, cuando convertimos a porcentaje, redondea a números enteros. Entonces podríamos estar hablando, por ejemplo, de un 3%. Lo dividimos entre 2, sería un 1,5%, pero si lo convertimos a porcentaje, nos muestra como un 2. Entonces no se vayan con la idea, por eso mejor siempre muestro dos decimales. Cada vez que hablo de porcentajes, siempre muestro dos decimales. Por esa forma de trabajar de Excel no es del todo, pues está más enfocado para procesos de contabilidad de costos, ¿no? Entonces, ¿qué otros datos tenemos? Pues también tenemos el tamaño de la muestra de la máquina uno, del proceso de la máquina uno, que este sería 17 y del otro 12. 17 y 12 para el tamaño muestra de la máquina 2. ¿Qué otros datos necesitamos? Pues sabemos que las varianzas son desconocidas. Déjenme copio esto y esto. Las varianzas poblacionales son desconocidas y las varianzas se consideran diferentes. Es decir, varianza uno sí es diferente de la varianza 2, que es el principal cambio entre los dos casos del número 4. El número 4 se refiere a que es una diferencia de medias, pero el 4A es con varianzas iguales y el 4B es con varianzas diferentes. Entonces, aquí cambiamos este símbolo. Son diferentes. Sigma uno es igual. Aquí estoy hablando de sigmas, pero como estoy hablando de varianzas, pues tendría que ser al cuadrado, ¿no? Detalles que a veces se me pasan porque lo tomo como que si conocemos la desviación estándar, pues realmente estamos hablando también de la varianza. Pero sí es bueno eh, hablar correctamente o expresarnos correctamente. Si estamos hablando de varianzas, pues estamos hablando de sigma cuadrada. En este caso también tendríamos que aplicar eso. Ahora sí, ya está correctamente expresado ese valor. Ok, ese símbolo. ¿Qué más necesitamos? Varianzas, distribución normal. No, sería todo. Vamos a presentar el diagrama. Como estamos hablando de distribuciones normales, bueno, pues este diagrama es el correcto. Voy a copiarlo y pegarlo. Solo que pues los valores aquí todavía los desconocemos. Aquí sí seguimos hablando de una diferencia de medias, pero la decisión que vamos a tomar o los intervalos que vamos a encontrar va a ser
en base a la diferencia de medias de las muestras. Por eso tenemos X testada 1 y X testada 2. Tenemos alfa sobre 2 que aquí alfa sobre 2 es 4%. Y tenemos un nivel de confianza, aquí no es 96, aquí es 92%. ¿Sí? Entonces no sabemos dónde va a caer la, la diferencia de medias poblacionales. Para eso necesitaríamos los intervalos de confianza. Este no me sirve ahorita. Entonces para eso voy a copiar las fórmulas y empezar a hacer los cálculos. Vean, así como copié esta gráfica, así la pueden copiar en el examen. Va a venir en el formulario. Posiblemente venga así, ya para que ustedes nada más la llenen, 92% y 4%. Y no pierdan el tiempo de estar buscando los símbolos o etcétera, etcétera. Nada más que hay que tener cuidado porque, pues dependiendo de las versiones, tal vez estos no aparezcan símbolos extraños, no aparezcan en el archivo que van a estar resolviendo. Muy bien. Entonces me voy a llevar los datos. Bien. Vamos a calcular la media. Vamos a calcular estos valores y estos valores y este. Vean la facilidad. Si ya están, los copiamos y los pegamos acá donde los necesitamos. El promedio del diámetro de la máquina 1 lo calculamos rápidamente. La máquina 1 va a ser la máquina vieja. Es de 500. 1, 2. El de la máquina 2 va a ser con los 12 datos que tenemos aquí. Es de 498,75. Así a ojo de buen cubero, pues a lo mejor aquí tenemos una diferencia bastante evidente, pero realmente lo que necesitamos encontrar pues es la varianza de los valores. Entonces, aquí encontramos la varianza de la muestra, no de la población, varianza de la muestra de los 17 datos y varianza de la muestra de los 13 datos. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Sí parece que hay una varianza, una diferencia entre las varianzas bastante importante. Entonces, les auguro que prácticamente sí van a ser iguales debido a que esta varianza es muy grande. Entonces, si pudiésemos establecer de que eh, posiblemente sí sean iguales, lo más seguro es que sean iguales las medias. Entonces, aquí hay una diferencia entre la población 1 menos la población 2 de 1,6617. ¿Qué unidades estamos usando aquí? Pues son micrómetros, ¿no? Micrómetros, micrómetros, una diferencia en micrómetros. Y aquí no está tan claro las unidades, tendrían que ser micrómetros cuadrados. Recuerden que la varianza es conceptual, simplemente es un ardid matemático, perdón, es un ardid matemático para poder encontrar la desviación estándar, que eso sí conceptualmente lo podemos entender básicamente como el promedio de la diferencia de cada uno de los datos con respecto a la media, ¿sí? Pero recuerden que como no tenemos desviaciones estándar negativas, por eso utilizamos un cuadrado acá, la varianza. La varianza es eso, es el promedio de las diferencias al cuadrado.
como a veces tenemos diferencias del lado derecho con respecto a la media y a veces tenemos diferencias del lado izquierdo con respecto a la media, cuando hacemos esas restas, bueno, pues aquí salen negativas y aquí salen positivas. Entonces, al elevarlas al cuadrado, quitamos el negativo y podemos obtener un valor de un parámetro como es la desviación estándar que sí tiene sentido. Entonces, aquí no necesitamos las desviaciones estándar por las fórmulas que me voy a traer. Esta es la primera fórmula. Recuerden que estas fórmulas van a estar en el formulario en el examen. Va la primera y la segunda, que parece un chorizo aquí. La ley de la tortilla con varianzas y grados de libertad. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que calcular a continuación? Pues aquí ya tenemos la diferencia de medias de las muestras. Aquí está. Tenemos la varianza 1, varianza 2. Tenemos tamaño muestral 1, tamaño muestral 2. Y tenemos que calcular una t-student de alfa sobre 2 con v. Entonces tenemos que calcular v. Vamos a calcularlo aquí. ¿A qué es igual v? Vamos a hacerlo por partes. Vamos a hacer primero la parte de arriba y luego la parte de abajo. Sería la parte de arriba, la varianza 1 sobre n1. Varianza 1 sobre n1. Bueno, aquí voy a abrir dos paréntesis. ¿Por qué dos paréntesis? Uno para hacer la división y otro para hacer el cuadrado de las sumas. La primera división es esta, más la segunda división es varianza 2 entre n2, cierro paréntesis, y para elevar al cuadrado, cierro paréntesis, al cuadrado. Ojo, ojo con el uso de paréntesis. Aquí estoy utilizando este paréntesis es para hacer esta división. Este paréntesis es para hacer esta división. Y luego este paréntesis es para elevar esa suma al cuadrado. Mucho ojo, aquí casi siempre les falta este paréntesis. Casi siempre les falta esto. ¿Y qué quiere decir? Pues nada más están haciendo la suma de esta más esto al cuadrado. Y les va a dar un valor muy diferente. Aquí lo vamos a comprobar. Es 1,54. Pero si no le ponen ese paréntesis, que es muy importante, nada más estarían elevando al cuadrado esta parte de la suma y pues les da diferente. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos bastantes problemas porque pues ya de aquí empiezan a tener todo incorrecto. Entonces, esa es la parte de arriba. Esta es de esta parte. Vamos a hacer la parte de abajo. En la parte de abajo son dos sumas, pero individualmente esta está elevado al cuadrado y está dividido entre otro valor. Entonces, aquí también voy a utilizar paréntesis para las sumas y paréntesis para la división y paréntesis para, bueno, no es para la resta. Entonces aquí voy a utilizar tres paréntesis. Uno es para elevar este al cuadrado, que sería S1, la varianza 1, que una disculpa, me faltó el igual. Varianza 1 entre, esto, varianza 1 entre N1. Eso está elevado al cuadrado.
Eso está dividido entre n1 menos 1, entre n1 menos 1. Cierro paréntesis. Aquí está paréntesis para hacer esta división, paréntesis para elevar al cuadrado, entre, y luego paréntesis de la resta, cierro, y esto es más, y ahora sí, otra vez, tres paréntesis para lo mismo. 1, 2, 3. Primero, la división. S2 entre N2 al cuadrado, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, N2 menos N1. N2 menos, perdón, N2 menos 1. N2 menos 1. Y cierro paréntesis. Esa sería la parte de abajo. Este entre este. Esto entre esto. ¿Qué nos da V? A esto entre esto. 13.3332. Entonces, esta V sería como grados de libertad. Estos grados de libertad los necesitamos para calcular una T. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Distribución T inversa. ¿De quién? Del valor de la probabilidad. Aquí nos dice que sería alfa sobre 2, pero ya saben que en Excel la división entre 2 la hace automáticamente. Entonces solo necesitamos darle el valor de alfa. El valor de alfa es 8%, coma los grados de libertad, que son 13.3332. Y ya tenemos nuestro valor de T. Entonces ya tenemos todo. Sabemos que tenemos que calcular un intervalo de confianza inferior, un intervalo de confianza superior. Los dos son con la misma fórmula, ¿sí? Es con todo esto. Solo que el intervalo de confianza inferior es con el signo negativo y el intervalo de confianza superior es con el signo positivo. Vamos a ver. Es la diferencia de medias de la muestra, que lo tenemos aquí. Es el intervalo de confianza inferior, entonces menos el valor de t, esto es el valor de t, por la raíz cuadrada, y aquí voy a usar paréntesis, dos paréntesis. Bueno, en realidad nada más se requiere, ahí están los dos paréntesis, por la raíz se puso automáticamente el primer paréntesis. Es varianza 1 entre n1. Cerramos paréntesis, más varianza 2 entre n2. Cerramos paréntesis y cerramos el paréntesis de la raíz. Y tenemos un valor de menos 0.4537. Lo voy a copiar, pero voy a copiar la fórmula, no el valor. ¿Cómo copio la fórmula? Aquí no estoy copiando. Si copio y pego, se van a mover los valores. Vean aquí cuáles valores estoy tomando. El de t, el de varianza 1, varianza 2. Si lo copio y lo pego aquí directamente, se mueven las casillas, los mismos espacios que yo moví. Entonces, ¿qué voy a hacer? Copiar directamente la fórmula de aquí, del indicador de las fórmulas. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues va a ser como pegarlas aquí mismo. Va a ser exactamente la misma fórmula. Entonces, lo único que tengo que cambiar es el negativo por el positivo. En lugar de restar, que aquí está indicado, lo vamos a sumar. Y voilà. Tenemos un intervalo de confianza negativo de menos 0.453, menos 0.453.
negativo. Y tenemos un intervalo de confianza superior de 3,777 positivos. 3,777. ¿Qué quiere decir? Está el cero dentro de estos dos intervalos. Tenemos el intervalo inferior es negativo y el intervalo superior es positivo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un intervalo inferior negativo y uno superior positivo. Quiere decir que M1 y M2 son iguales, dado que el cero está dentro del intervalo. Entonces, como conclusión, se concluye que la diferencia de medias es igual a cero, puesto que en los intervalos de confianza se encuentra este valor. Aquí no es, se concluye la diferencia de medias. No la diferencia de medias. Se concluye que las poblaciones, la media de las poblaciones, ambas poblaciones son iguales, puesto que en los intervalos de confianza se encuentra el cero, con un nivel de confianza del 92%. Esa sería nuestra conclusión. Está el texto. ¿Ok? Pero entonces tenemos que hacer recomendaciones. Y al igual que en el ejercicio anterior, pues hacemos la misma recomendación de que, fíjense cómo estoy concluyendo aquí. Dice que se realizó un análisis estadístico con un plan de muestreo y usando un intervalo de confianza para la diferencia de medias con un nivel de confianza del 92%, se concluyó que ambas máquinas producen alambres con diámetro igual a 0,5 milímetros en promedio. El ingeniero se equivoca y se envía un curso de análisis estadístico para la toma de decisiones. El asunto es, chicos, ahora que estamos viendo el tema de prueba de hipótesis, sucede esto, bajo ciertos criterios estamos llegando a una conclusión, pero si cambiamos alguno de esos criterios, pudiese ser que no lleguemos a la misma conclusión. ¿Cuáles criterios? ¿Qué tal si yo aquí cambio el nivel de confianza? Si cambio el nivel de confianza, puede que ya no lleguemos a esa conclusión. Ahora, hay otras herramientas para hacer una comparación de medias, no nada más está el intervalo de confianza. Entonces podemos utilizar otra herramienta, ¿sí? Y a lo mejor no llegamos a la misma conclusión y le decimos que el ingeniero tiene razón. El asunto es el trasfondo. ¿Qué hicimos para llegar a esta conclusión? Por eso en la conclusión es que menciono bajo qué criterios estamos llegando a esa conclusión. Es muy importante que en estas recomendaciones o en estas conclusiones mencionamos qué criterios fueron los que nos llevaron a tomar esa conclusión. Sí, porque puede ser, oye, ¿por qué estás utilizando un 92%? Bueno, es que es el promedio que normalmente se utiliza en la industria, entre un 90 y un 99%. Oye, pues a ver, vamos a darle más chance al ingeniero, a lo mejor su puesto está en peligro, a lo mejor no lo mandan a un curso, a lo mejor lo van a correr.
Y dices, ok, no quiero ser mala onda con este ingeniero. Es un ejemplo, ¿no? Este, puedo modificar el estudio y a lo mejor con un nivel de confianza del 70% ya probamos lo que dice el ingeniero, pero pues bajo algún riesgo. Por eso les decía que las estadísticas son peores que las mentiras blancas y las mentiras negras, ¿no? Están más allá porque son cosas ciertas, pero bajo ciertos criterios o desde un punto de vista específico. Entonces hay que tener cuidado con el uso de las estadísticas, muchachos. Espero que les sirvan estos videos como estudio y como repaso de los temas, básicamente, y que entiendan la importancia que tienen las estadísticas en su carrera, muchachos. Que tengan un buen día. Nos vemos en el siguiente video. No, no se me olvida, me falta otro. Entonces, ahorita lo sigo grabando. Hasta luego.